Feliz sábado, muchachos, ¿cómo están? Qué bueno, ¿verdad?, verlos en esta mañana de sábado. Yo estoy muy contento nuevamente de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y hoy en esta mañana vamos a hablar de una tremenda lección, una lección que ¿verdad?, habla de confundido y perdido totalmente, ¿no? Así que en ese sentido vamos a orar rápidamente para estar en el tema de la lección. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, gracias Señor, porque una vez más nos permites estar en tu casa de oración y poder leer y estudiar tu palabra, Señor, para nosotros hacer las cosas correctamente de acuerdo a tu voluntad. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de comenzar, quiero aclarar algo. Hay tres personas que contestaron que me gustaría destacar. La semana pasada, Dalia contestó, ¿verdad?, la pregunta que mandamos por el chat. Y tenemos tu regalito, Dalia, ¿eh? No te ha llegado porque está en tracking de llegar, pero es una sorpresita que te tenemos. Esta semana, Lian, que siempre contesta, pero esta semana ganó Lian. Y también Yesiel, que contestó. Gracias, Yesiel, y te felicito por contestar. Están en tracking para su regalito también. Así que no es de gratis que están contestando. Muchachos, incentívense. Vamos a estudiar la palabra, vamos a estar atentos y vamos a seguir, ¿verdad?, estas preguntas y estos cuestionarios de estas lecciones que están tan interesantes. Esta semana vamos a hablar del rey Sedequías, que fue el último rey del reino de Judá. Recuérdense que Israel estaba compuesto por dos reinos, el del norte y el del sur. Y Sedequías era el del sur, que era Judá, que ya era el último remanente que quedaba del pueblo de Israel y la última tribu. Él tenía dos opciones, pero antes de las opciones, una de las características que él tenía era que era débil de carácter, era falta de valor, no le gustaba tomar decisiones, o sea, le costaba mucho tomar decisiones, era una inacción terrible, ¿verdad? Y eso llevó a que el pueblo de Dios fuera cautivo a Babilonia y al final la muerte de él y de su familia. Él tenía dos opciones sencillas en ese momento que tomar: o seguir el consejo de Dios y rendirse a Babilonia y tener paz él y el pueblo y todo el mundo por 70 años, o hacerle la resistencia a Nabucodonosor y ser entonces esclavizado y muerto. Él había sido amonestado por el profeta Jeremías, o sea, que el Señor le había mandado muchos mensajes, y aunque quería hacer lo correcto, siempre cedió a las presiones del grupo, a las presiones del séquito que les rodeaba. Así que nunca tuvo el valor, ¿verdad?, de tomar una correcta decisión. Esta es una historia bien interesante, ¿verdad?, que ocurre no solamente en esta universidad, yo creo que ocurre en todos los campos universitarios donde hay un cristiano. Jaime es un alumno cristiano y toma una clase de filosofía. Y en esa clase de filosofía, el profesor se entera que él es cristiano. Así que empieza a hablar mal de Dios, que no existe Dios, que no hay por qué creer en él. Es más, dice que la gente que busca a Dios es como una excusa creada para que alguien ejerce el control. O sea, son personas que supuestamente no tienen ni iniciativa, ni valor, ni nada. Eso es lo que él decía. Y él lo hacía constantemente y se burlaba. Y entonces, cada vez que lo hacía y tiraba una de esas cosas insidiosas, ¿no?, molestosas, había unas reacciones. Habían personas que se quedaban mirándolo fijamente. Habían otros que bajaban la cabeza, ¿verdad?, y no hacían contacto. Y habían otros entonces que asentían lo que decía el profesor por llevarse de la corriente. Pero un día ya Jaime no pudo más y lo confrontó y le dijo: profesor, yo acepto su desafío. Y eso al profesor le estuvo raro porque nunca pensó que iba a tener esa confrontación. Le dijo: yo no estoy de acuerdo. De hecho, creo en Dios no porque tenga que hacerlo, sino porque todo lo que yo he experimentado en mi vida es una evidencia de que Dios es real.
Y el profesor trató de denigrarlo más, de burlarse más de él, de decirle qué pruebas tú tienes, etcétera, etcétera. Y a medida que iba avanzando, lo que hizo fue que incentivó a los otros compañeros a empezar a participar y a dudar. Y cuando él se dio cuenta de eso, lo que hizo fue bajar el tono para entonces él quedarse con la última palabra y no darle pie a más nadie. Así que eso sucedió. Y entonces, ¿qué sucedió cuando salieron de las clases luego? Los muchachos lo felicitaron, los muchachos le dijeron qué bueno que tú eres un valiente y empezó entonces a haber una conducta diferente en las clases. ¿Y qué fue? Que entonces los estudiantes empezaron a mostrar y a presentar sus convicciones frente al profesor. En otras palabras, el jueguito del profesor se acabó. El profesor fue sorprendido porque de él quererse burlar de los cristianos, tuvo entonces que bajar la retórica porque el que se vio en defensiva total fue él. Ahora te pregunto yo a ti, ¿alguna vez viste a algún valiente ponerse de pie para defender la palabra de Dios sin saber cómo iban a reaccionar las personas? O sea, ¿o alguna vez tuviste que dejar claro tu creencia ante los demás? ¿Saben que este caso de Jaime me pasó a mí en la universidad? Donde un profesor me decía cada rato que Dios era un muñeco grande y yo era un muñequito donde él estaba jugando conmigo y había hecho una creación y ponía los animalitos. Para que vean que cada uno de nosotros es probado en esas instituciones. En cada era, los cristianos, ¿verdad?, tienen la probabilidad de testificar acerca de la palabra de Dios y demostrar que es real, ya sea defendiendo sus creencias o obedeciendo la palabra con valor. Así dice Jehová, sabiendo que le van a criticar y que le van a ridiculizar. ¿Ven? Esas son las cosas que tenemos que tener pendientes. Ahora, yo quiero que todos busquen sus Biblias. Quiero que todos busquen sus Biblias porque hoy vamos a leer de la Biblia esta historia de Jeremías. Y vamos a tener dos marcos de referencia. Los marcos de referencia están en Segunda de Crónicas, capítulo 36, y el libro de Jeremías, capítulos 37, 38 y 39. Así que vamos a buscar en sus Biblias, en Segunda de Crónicas, el capítulo 36. Y comenzamos en el versículo 5. Dice así: comenzó a reinar Sedequías a la edad de 21 años y reinó en Jerusalén por 11 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Qué triste, ¿verdad? El Señor le entregó un reino y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Creen ustedes que la edad de Sedequías influyó en su lucha como rey? ¿Qué cosas negativas y qué cosas positivas puede traer a colación el ser un dirigente joven? Pues miren, yo les voy a hablar de un dirigente joven hoy en la actualidad. No sé si ustedes han escuchado el presidente de El Salvador. El nombre del presidente de El Salvador es un nombre bien extraño, ¿verdad? Se llama Nayib Armando Bukele. Este muchacho que ustedes ven aquí a los 18 años fue ya dueño de su propio negocio, de una distribuidora de Yamaha, director presidente de una empresa publicitaria, estudió la carrera de ciencias jurídicas y hizo una pausa en sus estudios. ¿Para qué? Para dedicarse a ser padre. O sea, que le dio homeschooling a sus hijos, se preocupó por sus hijos y se dedicó a ser autodidacta. Para que ustedes entiendan lo que es autodidacta, es una persona que por su propia iniciativa estudia, ¿verdad?, y busca diferentes fuentes de conocimientos y se autoenseña. Así él se siguió preparando. A los 30 años fue alcalde de su ciudad natal. Y a los 38 años, a los 33 años, fue alcalde de la ciudad capital de El Salvador, llamada San Salvador.
Ahora, ¿qué yo quiero destacar también aquí? A los 38 años, presidente de su país, y ganó con la mayoría absoluta de los votos. Perdónenme, me había equivocado. A los 33 años fue que fue alcalde de la ciudad capital, que es San Salvador, y a los 38 presidente. Ahora, quiero destacar algo. Yo le hablé del carácter que tenía Sedequías, ¿verdad? A ustedes. Pues yo lo voy a comparar. Una de las cosas que ha hecho este dirigente, diferente a los demás, es que lo primero que hizo cuando tomó el gobierno fue decidir cumplir con la palabra de Dios. Oigan esto, primero cumplir con la palabra de Dios. A él no le importó lo que iban a decir su séquito ni la gente que no cree en Dios. Él dijo, aquí se va a hacer lo que Dios nos dice que haga, porque con Él es que yo cuento y Él es el que nos va a ayudar. 38 años, imagínense todos los adultos que estaban alrededor de él. O sea, tenía carácter, tenía convicción, ¿verdad? Es decidido a tomar acción. Y como joven ha aportado grandes avances en el poco tiempo que tiene en el poder. Inclusive, una de las primeras impresiones que tuvo como presidente fue que lo invitaron a la ONU. Y en la ONU, él trajo lo que es moderno, las redes sociales. Y les dijo abiertamente, señores, aquí se discuten muchos temas que el mundo no se entera. ¿Ustedes saben por qué? Porque ustedes no están en conexión con el mundo. Ahora, sacó su teléfono y dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué? Con esto es que nos conectamos con todo el mundo. Y me voy a sacar un selfie ahora. Este va a ser el selfie más famoso. Y de esta reunión, estoy seguro que lo único que se va a hablar es del selfie que yo me tomé aquí en la ONU. ¿Por qué? Porque había que llevar las cosas modernas al gobierno también. O sea, que aportó eso. Otra cosa importante, y eso impresionó a todas esas personas. Inclusive él ha hecho otras, los ha invitado y ha hecho unas presentaciones increíbles y ha presentado unos retos de cómo el mundo puede ser un mundo mejor para todos si todos los líderes cooperan. ¿Y saben cuál ha sido la respuesta de todos esos líderes? Silencio total. O sea que no todo el mundo está dispuesto. Y lo último, ha hecho el hospital más moderno para tratar el COVID en El Salvador. En Centroamérica es el hospital más moderno. Y no se sabe si es solamente de Centroamérica. Y una de las cosas que impactó cuando estaban haciendo este hospital es que muchos de sus séquitos querían que se hicieran con materiales feos y malos. Y él cuenta que en un momento dado dijo, bueno, vamos a poner el piso de granito. Y le dijeron, no, vamos a ponerlo de cemento y lo pintamos. Y ya. Y él le dijo a la persona, ok, ¿tú pondrías ese piso en la cocina de tu casa? Silencio total. Dice, no, al pueblo hay que darle las cosas de calidad también. Así que fíjense cuántas cosas él trajo. Pero vamos a volver a Sedequías, ¿no? Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor. Inclusive se rebela contra Nabucodonosor después de haberle juró ante Dios serle fiel y ser su aliado, ¿verdad? Y lo que hizo Sedequías, ustedes saben qué fue, buscar alianza con el rey de Egipto, una nación que nunca, o sea, que siempre fue enemigo del pueblo de Dios. Ahora, vamos a ver un video, ¿verdad? Que está en Jeremías 37, 6 al 10. Le pide a Jeremías que ore por él y por el pueblo, y el Señor le habla a través de Jeremías y le dice esto, miren esto. Lo ordené. ¿Qué desea?
Egipto ha movido sus tropas y los babilonios suspendieron el cerco. Voy a pedirte que tú ores al Señor y le preguntes si tiene algo que decirme. Sobre eso el Señor ya me habló. Dile a Sedequías, rey de Judá, que el ejército egipcio que viene a su socorro regresará a Egipto. Y los babilonios regresarán para atacar Jerusalén. Van a conquistarla y la dejarán en llamas. Yo, el Señor su Dios, les doy el aviso. Aunque derrotaran a los babilonios, aunque les quedaran hombres mortalmente heridos, esto de nada serviría. Pues estos mismos hombres se levantarían y le prenderían fuego a la ciudad. ¿Eso es lo que tienes que decirme? Sí. Solo eso. ¡Retírate! ¿En qué sentido Sedequías era obstinado y duro de corazón? A ver, pues yo creo que, miren, en todos los sentidos, ¿verdad? Porque este mensaje fue claro. Y dice en 2 de Crónicas 36:14 que hizo todo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Y nos dice que también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual había sido santificada en Jerusalén. Este séquito eran los que aconsejaban al rey, y a ese séquito era que él le temía, y por eso es que él no quería tomar decisiones que le incomodaran a ellos, y nunca tomó una decisión que no fuera a favor de ellos, a pesar de que era en contra de la voluntad de Jehová. O sea, no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. El versículo principal, que es 2 de Crónicas 36:15 al 16, dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, se burlaban y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová, o sea, hasta que ya el Señor dijo: hasta aquí, contra su pueblo, y no hubo ya remedio, o sea, y no hubo ya punto de retroceso para que el Señor los perdonara. Vamos ahora a buscar en Jeremías 37:15. Ahora cambiamos, ¿verdad?, a Jeremías 37:15, donde dice que a Jeremías lo golpearon y lo encarcelaron. Jeremías fue a parar al calabozo de un sótano donde estuvo mucho tiempo. Esos sótanos eran húmedos, esos sótanos eran terribles, o sea, no había oxígeno, era para que se muriera. Pero vamos a ver la película para que ustedes vean cómo, ¿verdad?, qué fue lo que pasó después. ¿Ves cómo soy benevolente? Te arrojaron al calabozo y yo te saqué de ahí. Aún después de los desatinos que oí de tu boca. Ante eso, ¿tienes algo diferente que decirme? ¿No quiere que le mienta, o sí? Quien le miente al rey merece la muerte. Usted será entregado a las manos de Nabucodonosor, como dije antes. No hay otra verdad que no sea esa. ¡Maldito! ¡Infeliz! Debí haberte olvidado en la celda y dejar que Fasur te hiciera lo que él quisiera. ¿Cuál es el crimen que cometí contra usted? ¿Contra las autoridades o contra este pueblo para que me pusieran en la cárcel? Insistes en profetizar a favor de los babilonios.
¡Eso es una afrenta! ¿Y dónde están sus profetas que le decían que el rey de Babilonia no iba a atacar ni a usted ni a este país? Por favor, no me mande de vuelta a esa celda. Si yo vuelvo ahí, voy a terminar muerto. Enciérrenlo en el atrio del templo. Y que le den pan, mientras todavía haya pan en Jerusalén. Llévenselo. Ustedes se dieron cuenta de la dura cerviz de Sedequías. O sea, a pesar de que Jeremías vuelve y le dice el mismo mensaje, él lo que hizo fue mandarlo a meter preso, pero ahora más sencillo, y que le dieran pan. Si vamos a Jeremías 38:2, ¿verdad? Vemos la amonestación, el mensaje de amonestación al pueblo. Y le dice Jeremías al pueblo, el Señor dice, el que se quede en la ciudad morirá en la guerra o de hambre o de peste. En cambio, el que salga y se entregue a los caldeos podrá al menos salvar su vida. El Señor dice, esta ciudad va a caer en poder del ejército del rey de Babilonia. Él la tomará y nadie podrá evitarlo. Esto es lo que él le dice. O sea, todavía el Señor le está diciendo a los fieles, mira, esta es la manera como se pueden salvar. Todavía. Pero ¿qué pasa? Que entonces los funcionarios del rey tenían unas personas entre el pueblo y le llevaron el mensaje al rey. Entonces Sedequías lo que les respondió fue a ellos, hagan lo que quieran. Y ellos lo que decían, mira, a ese hombre hay que matarlo. Y Sedequías le dijo, pues ¿saben qué? Hagan con Jeremías lo que ustedes quieran. Así que lo que hicieron ellos fue que lo echaron a un pozo, ¿verdad? Lleno de lodo, donde él se hundió. Dice, no sé en qué parte dice, pero que él se hundió hasta la cintura y casi se muere. Y si nos vamos a Jeremías 38:14, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que sucedió ahí. Vamos a ver lo que sucedió ahí. Donde Sedequías manda llamar a Jeremías otra vez en secreto. Fíjense que él siempre trataba de escuchar lo que Jeremías le quería decir a través de Dios. Miren la película. El profeta está muy débil, señor. Le pido permiso para llevarlo a alimentarse, lavarse la suciedad del pozo. No, quiero escucharlo ahora. Y que esta vez diga la verdad. No me escondas nada, Jeremías. Si le digo la verdad, el rey me mandará matar. Si no le escondo nada, si le doy consejos, no los escuchará. Aproxímate. Juro por el Dios eterno, que está vivo y que nos dio vida, que no te mataré, ni te entregaré a Fasur y a los otros que te quieren ver muerto. Di la verdad, Jeremías. Lo que Dios dice, rey de Judá, es que usted debe entregarse a los oficiales de Babilonia. Si lo hace, esta ciudad no será quemada. Ni su familia ni usted morirán. Pero si continúa en su terquedad, usted será llevado prisionero por el rey de Babilonia. Y esta ciudad será destruida por el fuego. ¿Ustedes creen que este hombre fue terco? Vamos a ver lo que sucedió con Sedequías después de eso. Dice que por no llevarse del consejo de Jeremías, Sedequías, ¿verdad?,
sufrió el sitio de Nabucodonosor. Sitiaron la ciudad. Eso es que cercaron la ciudad durante 2 años. Busquen en Jeremías 39, capítulo 39. Sitiaron la ciudad por 2 años. Eso es que no entraba alimento ni nada hacia la ciudad. Así que cuando ya no pudieron más y hambre, no se conseguía nada, los babilónicos derribaron los muros de la ciudad, entraron a la ciudad, mataron a espada a los jóvenes en las casas, en los santuarios, no le perdonaron la vida a nadie, ni a los ancianos, ni a las doncellas. Todo el Señor se lo entregó en las manos a los babilónicos. Asimismo llegaron a la casa del Señor, al templo, y se llevaron todas las cosas de valor, los instrumentos del santuario, ¿verdad? Miren, los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Jehová. O sea, destruyeron el templo que había construido Salomón. O sea, fíjense hasta qué punto, ¿verdad? Y los que escaparon de la espada, entonces fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos, ¿verdad? De los babilonios y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. O sea, eso era que iban a ir a Babilonia y iban a durar 70 años, como había dicho Jeremías, y entonces cuando los persas derrotaran a los babilónicos, entonces el pueblo de Israel iba a volver a la tierra de Judá. Algo que le pasó a Sedequías terrible, terrible. ¿Se recuerdan que Jeremías le dijo que él iba a morir? O sea, que Sedequías iba a morir. Pues miren, Sedequías trató de huir, de engañar, ¿verdad?, por unos túneles principales a los babilónicos, pero fueron apresados. Y cuando los llevaron ante Nabucodonosor lo que hizo fue lo siguiente: mató a sus hijos y después... Pero miren, vamos a ver qué fue lo que él hizo realmente. Vamos a ver lo que nos dice la película que hizo Nabucodonosor con Sedequías y sus hijos. Torture. ¿Qué pretende hacer conmigo y con mis hijos? ¿Tienes prisa por saber, Sedequías? No nos mate, por favor. Piedad, gran rey de Babilonia. Te lo suplico una vez más. Perdone a mis hijos. Ellos no tienen ninguna responsabilidad en lo que yo hice. ¿Me mandó llamar, padre? Sí, estaba esperándote para proseguir. Sé que mi error fue grave. Pero le juro que no volverá a pasar. Claro que no. ¿Es el rey de Judá? Sí. Un tanto humillante, ¿no cree? No me mate. Por favor. No me mate. Haré lo que usted me pida. No te mataré, Sedequías. Pero a partir de hoy desearás estar muerto. ¡No! 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 ¡Mis hijos no! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Mis hijos! ¡No! Esa fue la última imagen que verás. La muerte de tus 2 herederos, grabada para siempre en tu memoria. Es lo que un traidor miserable merece como lección.
Yo sé que esto es una escena fuerte, muchachos, pero miren qué sucede cuando el Señor quita tu protección y la bendición de ti. El enemigo se aprovecha y el mal cae sobre ti. Él vio la muerte de sus 2 hijos y lo hicieron ciego. Él murió en un calabozo, allá en un calabozo de esos por allá. Ese fue el final de Sedequías por no seguir al Señor. Si leemos en Jeremías 39, al 15 al 18, dice: la palabra del Señor viene a Jeremías anunciando que Dios ha ocasionado desastre en vez de prosperidad, como lo eligieron, o sea, como ellos lo eligieron, el rey y el pueblo. La palabra del Señor viene de Jeremías, el mismo. Los perseguiré con espada, dice, hambre y pestilencia, y haré que sean motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, y que sean maldición y objeto de horror, de burla y de escarnio en todas las naciones por donde yo los disperse. O sea, que los iba a sacar de su tierra, que los iba a poner a sufrir en naciones que no fueran de Judá. Miren qué triste fue ese final, y todo por no obedecer al Señor. Ahora, no obstante, miren esto, Nabucodonosor dio unas órdenes muy específicas sobre Jeremías, y es que no le hicieran daño a Jeremías, que no le mataran y que lo dejaran hacer su voluntad, y lo dejaron en libertad. Ahora, si vemos, Sedequías siempre procuró encontrar a Jeremías y buscar una revelación que a él le gustara. No es que lo que diga el Señor, es a ver si el Señor había cambiado y que le gustara para él sentirse que por fin había tenido una buena revelación, ¿verdad? A pesar de eso, él sabía que estaba bien la revelación, pero nunca tuvo el valor suficiente para hacer lo correcto. Y hay un dicho que dice que a veces es terrible tú no saber tomar una decisión, pero lo peor es tomar una decisión incorrecta, y eso fue lo que hizo Sedequías. Miren, nuestro mundo está buscando dirigentes y personas, líderes que tengan una perspectiva clara de lo bueno y lo malo, de lo que es verdadero y de lo que es falso. Pero vamos a leer cómo lo dice y lo expresa bien detalladamente la hermana G. D. White. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. ¿Ven? Eso se llama ser valientes. Y hay muchos que viven con pesares no por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron, por lo que dejaron de hacer. Ahora yo te pregunto, ¿cómo quieres vivir tu vida como creyente en Dios? Al estilo de Sedequías, un estilo que era ir a lo seguro, no arriesgarse, esperar una forma fácil, no asumir los riesgos de ser odiado o malinterpretado. O quizás quieres verte a ti mismo como aquellos héroes bíblicos, ¿verdad?, que permanecieron firmes siempre frente a la adversidad y declararon siempre su lealtad a Dios. Juan el Bautista, Daniel, Esther, Moisés, Noé, Elías. La lista de los fieles continúa y podemos mostrar muchos fieles, pero la lista de los infieles o los que no escucharon a Dios, ustedes la han visto. Los que callaron, ustedes la han visto. De los que callan nadie habla. O sea que, ¿y tú? ¿En qué lista tú quieres estar? O mejor dicho, ¿tú quieres aparecer en la lista? Porque de los callados no existe lista. ¿Serás sacudido y asediado por la inacción? ¿O te mantendrás firme y serás considerado fiel por Dios? ¿Vas a pregonar al Señor? ¿Vas a defender al Señor? No importa. ¿Y vas a predicar del Señor? No importa dónde te encuentres. Yo lo que te invito a ser la clase de persona que se pone en pie y que, al igual que Jeremías, les recuerdes a las personas que pueden confiar en el Señor. Así que bajo estas palabras, ¿verdad?, yo quiero que inclines tu rostro y ores conmigo. Amante Padre que moras en los cielos, gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros.
Gracias porque nos has protegido. Gracias, Señor, porque con estas enseñanzas entendemos, Señor, que siempre tenemos que obedecerte porque el final tú lo sabes. Y el final a tus fieles es un final de seguridad. Ayúdanos, Señor, a estar en esa lista de los que defienden tu palabra y de los que no se callan cuando están atacando tu palabra y cuando están dudando de ti, Señor. Ayúdanos a ser como Elías, como Esther, como David, como Pablo, como todos esos héroes, ¿verdad?, que siempre han defendido tu palabra, para que cuando tú vengas, Señor, estemos en esa lista. Señor, protégenos siempre y bendícenos, y sobre todo, danos discernimiento para siempre hacer lo correcto de acuerdo a tu voluntad. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Bye, muchachos.